Mi esposo me engañó con mi prima, así que transferí todo a mi nombre, lo hice firmar una confesión de fraude para evadir el divorcio, y cuando perdió casa, trabajo y apellido, le entregué los papeles con mi nuevo novio al lado. Durante mucho tiempo me convencí de que los matrimonios perfectos no existían, pero al menos esperaba tener uno que no se sintiera como una trampa disfrazada de rutina. Habíamos estado juntos casi 8 años, de los cuales 5 estuvimos casados. Y como en toda relación larga, había aprendido a tolerar ciertas cosas, ignorar pequeños gestos que no me gustaban, perdonar palabras que en otro contexto habrían sido imperdonables, y justificar actitudes que, vistas con distancia, ahora me parecen alarmas gigantescas. Lo curioso es que la traición no empezó de golpe, como un puñetazo en el pecho, sino como una pequeña incomodidad que se fue acumulando con los meses, un comentario extraño aquí, una sonrisa nerviosa allá. Una mirada que duraba demasiado entre dos personas que se suponía que no debían mirarse así. Y no me refiero a una desconocida. Me refiero a mi prima. Con ella crecí casi como hermanas. Su madre y mi madre son gemelas, y desde niñas nos vestían igual, íbamos a la misma escuela, compartíamos vacaciones, peinados, secretos, y hasta los mismos novios durante la adolescencia. Aunque en ese entonces lo tomábamos como un juego estúpido entre adolescentes celosas. Cuando nos hicimos adultas, ella parecía haber quedado atrapada en una especie de limbo emocional, como si la madurez le diera alergia. No podía sostener un trabajo más de 6 meses, vivía de pequeñas estafas emocionales disfrazadas de romances pasajeros, y cada vez que una relación no le funcionaba, terminaba en mi sofá llorando, exigiendo atención. Y quejándose del mundo como si todo le debiera algo. Y sí, yo fui una estúpida por dejarla quedarse en mi casa tantas veces. Pero una nunca imagina que quien llora en tu hombro está mirando a tu marido como si ya fuera suyo. Él, por su parte, no era ningún santo, pero hasta ese momento yo había sido ciega por elección. Era carismático, encantador con la gente, exitoso a los negocios gracias a mi apoyo silencioso y, sobre todo, confiado. Tan confiado que jamás pensó que lo observaría. Y ahí estuvo su primera gran debilidad. Desde el inicio de nuestra relación, él era el tipo de persona que evitaba los conflictos directos. Siempre que algo le molestaba, se guardaba el comentario, se alejaba, o me lanzaba indirectas pasivo-agresivas que luego negaba. Nunca fue frontal, pero sí astuto. Sabía exactamente qué decir para hacerme sentir que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Y así fue como, cuando empecé a notar que se tardaba más de lo normal en responder mis mensajes, que salía de la habitación cada vez que sonaba su celular, o que tenía reuniones urgentes un sábado por la noche. Supe que algo estaba podrido. Lo peor no fue descubrirlo. Fue aceptar que lo supe desde el inicio, pero preferí no creerlo. Una noche de enero, mientras él dormía, recibí una notificación en su tablet. Un mensaje de voz de WhatsApp. Sin pensarlo, lo abrí. La voz era inconfundible, era la de mi prima. Usaba ese tono cursi y chillón que adoptaba solo cuando quería seducir. Decía que había disfrutado la noche anterior, que le encantaba cómo la tocaba, que ojalá yo no sospechara nada y que era mejor mantener el jueguito un poco más, al menos hasta que él pudiera quitarme la casa sin líos legales. Esa última parte fue lo que me heló la sangre. No solo estaban acostándose a mis espaldas. Estaban planeando cómo quitarme lo que era mío. O mejor dicho, lo que habíamos construido entre ambos. Fue ahí cuando mi cerebro se dividió en dos. La parte emocional quería gritar, lanzarle el iPad a la cara, correr a la casa de mis padres, vomitar todo el asco que tenía atorado. Pero la otra parte, la más fría, la que había estado enterrada bajo años de silencio, se activó con una claridad que nunca antes había sentido. Esa parte no quería llorar. Quería vengarse. A la mañana siguiente, actué como si no supiera nada. Le preparé su café con leche, le di un beso en la mejilla, le deseé suerte en su reunión, y le sonreí cuando salió por la puerta. Luego fui a la computadora y comencé a organizarlo todo. Revisé los títulos de propiedad, las cuentas bancarias, los poderes notariales, las participaciones societarias. Descubrí que aún había muchas cosas que estaban a nombre de ambos, otras que estaban a nombre de él pero en las que tenía poder legal como cofirmante.
y una serie de documentos que él mismo me había pedido firmar durante años sin leerlos realmente. Y ahí me di cuenta de algo. Él confiaba tanto en que yo era la esposa buena y dócil que jamás pensaría en protegerse de mí. Él no sabía que esa confianza ciega sería su ruina. Durante semanas me reuní con una abogada de confianza que había sido compañera mía en la universidad. Ella me ayudó a revisar cada papel, a armar un plan para transferir poco a poco los bienes, blindarme legalmente y preparar la estrategia. La idea no era solo divorciarme. Era dejarlo sin nada, pero con una elegancia tal que ni siquiera podría demandarme. Cada paso estaba calculado. Cada movimiento tenía un propósito. Lo que más me costó fue fingir. Dormir con él, sonreírle, incluso tener sexo con alguien que sabía que me estaba traicionando con alguien que compartía mi sangre. Pero lo hice. Y no me arrepiento. Porque cada caricia falsa, cada beso frío, cada mirada contenida, era una pieza más en la demolición meticulosa de su vida. Esto no se trata de una infidelidad más. No es solo una historia de cuernos. Es una historia de cómo una mujer traicionada dejó de llorar, dejó de rogar, y convirtió el dolor en estrategia. Una estrategia tan perfectamente ejecutada que, cuando él se dio cuenta, ya no tenía casa, ni empresa, ni nombre, ni dignidad. Y yo, en cambio, tenía todo. Incluso a alguien nuevo a mi lado, testigo de la firma final. Pero eso vendrá después. Porque para llegar a ese momento, antes tuve que ver cómo él cavaba su propia tumba con cada firma, cada mentira y cada susurro que creyó que yo nunca escucharía. Actualización 1. Había pasado casi un mes desde aquella noche en que escuché por primera vez la voz de mi prima saliendo de la tablet de mi esposo, y aunque por dentro tenía el estómago en llamas, por fuera me convertí en una actriz digna de premio. Nunca en mi vida me había sentido tan controlada y tan peligrosa al mismo tiempo. Cada gesto mío, cada palabra, cada sonrisa estaba perfectamente pensada. Me aseguré de que él siguiera creyendo que yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba ocurriendo. Que seguía siendo la esposa que preparaba la cena, que se interesaba en sus reuniones, que se acostaba a su lado como si no supiera que él olía a otro perfume. No fue fácil. Hubo noches en que me encerraba en el baño solo para gritar en silencio contra la toalla. Otras en las que lo observaba dormir, profundamente ajeno a que la mujer a la que le había mentido durante meses ya había empezado a quitarle su mundo pedazo por pedazo. Pero también hubo momentos en los que me sentía fuerte. Como una cazadora silenciosa que ya no lloraba por el daño, sino que lo estaba convirtiendo en energía pura. Energía que me permitió resistir, planear y recopilar absolutamente todo lo que necesitaba para destruirlo sin siquiera mancharme las manos. Una tarde de febrero, mientras él se duchaba, su celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de voz, otra vez de ella. Para entonces ya tenía acceso completo a sus conversaciones, ya sabía cómo desbloquear sus aplicaciones, y había aprendido incluso a borrar mis rastros sin que se notara. El mensaje decía, con su voz melosa y ridícula, me encantó el detalle de las flores, amor, aunque no entiendo por qué le mandaste el mismo ramo a tu esposa, ¿acaso quieres que sospeche algo? Ja ja ja, ay, no me importa. Ya pronto seré yo la oficial. Tú aguanta, que a esa boba ya se le puede sacar más. Y si se pone difícil, le hacemos lo que hablamos. Tú sabes. Tuve que escuchar el mensaje 3 veces para confirmar que lo había oído bien. No era solo un juego sexual. Era un plan. Un intento real de desplazarme, de borrarme como si yo fuera una etapa decorativa, un obstáculo más en su ridículo amor de segunda. Me senté frente al escritorio, abrí mi cuaderno y empecé a anotar todo, fechas, horas, nombres de hoteles, pagos cruzados con nuestras cuentas compartidas. Tickets de restaurantes en los que él supuestamente estaba en reuniones de negocios pero en realidad cenaba con ella. Incluso encontré una reserva para un fin de semana en una cabaña romántica en las afueras, justo la misma fecha en la que él había dicho que iba a estar en una convención fuera del país. La gota final fue descubrir que en esa cabaña él había usado mi tarjeta secundaria para pagar. Una que nunca usábamos, que estaba olvidada en un cajón. La había activado a mis espaldas, había cambiado la dirección de notificaciones y se aseguraba de pagarla desde otra cuenta nuestra para que yo no notara los cargos.
Era tan meticuloso en su traición que lo único que le faltó fue cambiar mi nombre en el sistema por el de ella. Cuando vi eso, algo en mí se congeló. Ya no me dolía. Era como ver una escena desde fuera. No era mi matrimonio lo que estaba viendo. Era un caso. Una operación sucia. Un robo emocional, financiero y moral que había sido cuidadosamente ejecutado por dos personas que creían que yo era demasiado ingenuo o demasiado débil para notarlo. Decidí tomarme unos días para organizar mejor mis siguientes pasos. Llamé a mi abogada, le conté más detalles y le dije, voy a hacer que firme todo. Pero necesito que parezca su idea. Ella solo respondió con un perfecto, tengo justo lo que necesitas. Me ayudó a redactar un paquete de documentos que, en apariencia, eran una reestructuración de nuestros bienes y cuentas para optimizar impuestos y protegernos de una posible auditoría. Pero que en realidad era la trampa perfecta, le cedía a ella el control de todo. Y lo más importante, contenía una cláusula de responsabilidad sobre operaciones dudosas que lo dejaban a él como el único responsable legal en caso de revisión. Todo lo que yo necesitaba para enterrarlo en el momento indicado. Pero antes de hacerle firmar nada, me aseguré de acumular un expediente detallado con todos los mensajes, fotos, grabaciones, facturas y movimientos. Incluso comencé a respaldar todo en nubes distintas y memorias externas que guardé en la casa de una amiga, por si algún día él intentaba algo. Nada me iba a tomar por sorpresa. Mientras tanto, en casa, él seguía siendo el mismo payaso encantador que llegaba con flores, con alguna excusa idiota, con besos que ahora me parecían patéticos. Una noche, mientras cenábamos sushi, que por cierto, él odia, pero fingía gustarle para impresionarme, me dijo con su mejor voz de marido atento, me encanta verte tan tranquila últimamente. Siento que volvimos a estar conectados. Lo miré directo a los ojos, fingí ternura y le respondí, sí, amor. Estoy mejor que nunca. Todo está en su lugar. No mentía. Solo omitía que todo en su lugar significaba que su caída ya estaba organizada. Solo faltaban las firmas. Y él, el muy imbécil, creía que estaba ganando. Actualización 2. Habían pasado 6 semanas desde que empecé a recolectar pruebas y a montar el andamiaje legal que me permitiría no solo dejarlo, sino arrasarlo por completo sin que él pudiera siquiera respirar sin preguntarse cómo llegó tan bajo. Mi abogada, que en otra vida probablemente fue una estratega de guerra, me guió en cada paso con una precisión quirúrgica. Revisamos cada papel, cada documento que él alguna vez me había hecho firmar, y descubrimos varios puntos ciegos que podíamos aprovechar. La empresa en la que ambos figurábamos como socios aún tenía las participaciones divididas a partes iguales, pero las acciones estaban registradas en físico, no digital. Lo que abría una brecha para hacer nuevos contratos internos con fechas revisadas. El apartamento que él juraba que era su mayor inversión todavía figuraba bajo copropiedad por un viejo crédito que nunca liquidamos, y las cuentas conjuntas estaban aún atadas a un sistema de firma cruzada, donde yo tenía la palabra final si él no se presentaba. Eso último fue fundamental. Me dio un poder silencioso que él ni siquiera recordaba que existía. Mi plan era muy claro, hacerle creer que una tormenta financiera se acercaba, y que la única forma de protegernos era mover todos nuestros activos a un único nombre temporalmente, mientras pasaba la supuesta auditoría. Para eso, elaboramos un documento principal y 3 anexos, uno que lo convertía a él en representante legal único pero responsable de cualquier movimiento irregular. Otro que me cedía de manera preventiva el control total de las propiedades mientras durara la reorganización patrimonial, y un tercero que consolidaba los fondos líquidos de nuestras cuentas en una sola que, por supuesto, estaba registrada solo a mi nombre. Todo estaba redactado en ese lenguaje legal enredado que parecía inofensivo, casi burocrático. Justo lo que él necesitaba para confiarse. El siguiente paso fue sembrar la semilla del pánico. Durante varias semanas le insinué que la empresa podría ser auditada por movimientos que no cuadraban. Que mi abogada había detectado una posible denuncia anónima sobre pagos cruzados y que sería mejor adelantarnos a los problemas. Le dije que, de no tomar medidas, podríamos perderlo todo, incluyendo el apartamento y hasta el fondo que usábamos para la jubilación anticipada. Al principio, se mostró escéptico, como siempre. Dijo con ese tono pedante que le salía cuando quería sonar informado,
No te comas esos cuentos de tu amiga abogada. Nadie nos va a auditar, eso es para empresas grandes, nosotros somos una microempresa familiar. Pero bastaron unos cuantos correos falsos, enviados desde una cuenta que abrí con nombre de fantasía, simulando notificaciones de consulta fiscal y revisiones del SAT, para que empezara a morder el anzuelo. Una tarde de viernes, le propuse tener una reunión informal con mi abogada. Fingí que estaba agobiada, que no entendía nada, que solo quería que él se sintiera seguro de los movimientos, que por favor me ayudara a entender. Él llegó con su camisa blanca remangada, el reloj caro y esa actitud paternalista que solía adoptar cuando creía que tenía todo bajo control. Durante la reunión, mi abogada actuó como una funcionaria técnica, sin emociones, explicando cada cláusula como si fuera una rutina más. Dijo que, según la reforma del año anterior, era prudente centralizar los activos en un solo titular para evitar retenciones patrimoniales, pero que debía ser alguien sin movimientos recientes en las cuentas. Como él tenía transferencias recurrentes, gracias a sus escapadas con mi prima, ella sugirió que lo más lógico sería que yo, con movimientos más limpios, figurara como titular temporal. Él no sospechó nada. Ni una mueca. Al contrario, se sintió importante. Estaba convencido de que esa estrategia lo convertía en un hombre prudente, un marido protector, un genio financiero. Nunca se preguntó por qué todo eso salía de mi lado. Nunca se imaginó que era yo quien lo estaba guiando hacia el matadero, paso a paso, con cada sonrisa y cada palabra medida. Firmó todo esa misma noche. Incluso pidió una copa de vino y dijo que qué suerte tener una esposa que piensa en todo. No supe si reírme o escupirle la copa. Solo lo miré y le dije que por fin sentía que estábamos haciendo lo correcto. Al día siguiente, hice los movimientos bancarios. Consolidé las cuentas, moví fondos, redirigí ingresos. Cambié la titularidad de la empresa en el registro interno con fecha retroactiva, como habíamos planeado. Y sobre todo, guardé una copia del documento donde él aceptaba toda la responsabilidad de los movimientos financieros anteriores, y donde, de manera textual, decía que ante cualquier irregularidad futura, exonera de toda culpa a su esposa, por haber actuado bajo su guía y decisiones. Esa frase fue oro puro. El resto del mes me dediqué a limpiar los rastros. Eliminé su acceso a las plataformas internas de la empresa con la excusa de proteger los datos durante el proceso, cambié las claves de los correos corporativos. Notifiqué al contador de un cambio estructural en la dirección operativa, y activé un protocolo interno de revisión de gastos donde toda factura debía pasar por mi firma. Nadie preguntó mucho. Todos asumieron que era una movida preventiva. Que él, como buen líder, había tomado la decisión de ceder temporalmente el mando. Y él, el idiota, no solo lo confirmó, sino que hasta lo presumió con sus amigos. Estoy limpiando todo para evitar líos fiscales. Le cedí a mi esposa los papeles por ahora, ya sabes cómo es esto, puro trámite. Eso fue lo que dijo en una cena a la que ni siquiera me invitó, pero de la que me enteré gracias a una amiga que sí estuvo ahí. La misma amiga que me mandó la foto donde él salía brindando, con mi prima a su lado, vestida de blanco, como si fuera su esposa de respaldo. Mientras él brindaba por su propio entierro, yo ya tenía los documentos firmados, los bienes transferidos, los fondos asegurados y una carta lista para entregarle el día que le pusiera el divorcio en la cara. Porque lo iba a hacer. Solo que aún no. Primero quería verlo sonreír un poco más. Creer que todo estaba bajo control. Sentirse intocable. Y luego, cuando estuviera en la cima de su fantasía, empujarlo con la fuerza de todo lo que él mismo me dio, traición, deslealtad y desprecio. Actualización 3. Habían pasado ya 4 meses desde que comenzó todo. 4 meses desde que lo escuché planear a espaldas mías cómo iba a quitarme lo que construimos juntos. 4 meses desde que decidí no llorar más y en su lugar, actuar. Para ese punto, ya no quedaba casi nada que él pudiera reclamar como suyo, al menos no sin dejar una huella digital de sus mentiras. Cada movimiento que hizo desde que firmó los documentos fue validado, registrado, cruzado con datos y luego usado para reforzar la narrativa que yo misma había esculpido pacientemente. Lo tenía exactamente donde lo quería. No solo había cedido el control legal de todos nuestros bienes, sino que estaba completamente ajeno al nivel de desprotección en el que se encontraba.
Vivía en una ilusión donde creía ser el titiritero cuando en realidad era la marioneta. Elegí cuidadosamente el día en que iba a revelarle la verdad. No quería que fuera un día común, sino uno que quedara grabado en su memoria como una fecha imposible de ignorar. Elegí su cumpleaños. Sabía que iba a estar con el ego inflado, rodeado de felicitaciones superficiales, mensajes de amigos con quienes solo se hablaba una vez al año y llamadas de familiares que le importaban menos de lo que aparentaba. Preparé todo como si realmente fuera a celebrar su día. Le cociné su cena favorita, puse música suave, compré un vino que juraba que le recordaba nuestra luna de miel, aunque yo sabía que ni siquiera recordaba el nombre del hotel donde nos hospedamos. Y decoré la casa con unas pocas luces tenues, lo justo para crear una atmósfera íntima. No quería que sospechara absolutamente nada. Cuando llegó del trabajo, traía esa sonrisa cínica que usaba cuando sentía que el mundo giraba a su favor. Dijo que había sido un gran día, que incluso su jefa lo felicitó por la transparencia en la gestión del negocio, gestión que yo estaba manejando sin que él lo supiera, desde hace semanas. Y luego bromeó con que estaba en su mejor momento. Yo lo escuché en silencio, asentí, lo abracé por la espalda como si estuviera feliz de compartir ese instante con él, y le dije que tenía un regalo para él, pero que quería que lo abriera al final de la cena. Comimos casi en silencio. Él no lo notó porque estaba más pendiente del celular, seguramente esperando el mensaje de mi prima, que hasta donde sabía, estaba de viaje en otro país. La realidad era otra. Ella ya había sido despedida del trabajo gracias a una carta anónima con pruebas de su conducta inapropiada y desvíos de dinero. Su casero le había subido el alquiler tras descubrir que subarrendaba ilegalmente el apartamento, y su reputación estaba tan erosionada que había cerrado sus redes sociales. Todo sin que él lo supiera. Todo orquestado por mí. Cuando terminamos de comer, me levanté con tranquilidad, serví 2 copas de vino, y fui por la carpeta que había guardado durante semanas en un cajón oculto del escritorio. Era de cuero negro, pesada, con cierre metálico. La puse sobre la mesa y le dije, antes de darte tu regalo, quiero que veas esto. Es parte del mismo paquete. Él arqueó una ceja, curioso. Abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. El primero era el acta donde él me cedía el control de las cuentas bancarias, seguida por la transferencia de la propiedad del apartamento, el contrato con la fecha retroactiva de cambio de titularidad de la empresa. Y al final, el documento que firmó sin leer, aquel que lo hacía legalmente responsable de cualquier operación sospechosa anterior. Cuando llegó a ese último, su mano tembló ligeramente. Me miró confundido, intentando mantener la compostura, y dijo con una sonrisa forzada que no entendía por qué estaba leyendo eso en su cumpleaños. Le respondí que ese era el verdadero regalo, una demostración de que todo lo que él pensaba que tenía, ya no le pertenecía. Y que cada uno de esos documentos los había firmado voluntariamente. No entendía. Lo vi descolocado, como si le costara procesar que su teatro se le había venido abajo en 5 minutos. Intentó negar lo obvio. Dijo que eso no podía ser legal, que alguien lo había manipulado, que lo habían engañado con las palabras. Entonces saqué la segunda carpeta. La de las pruebas. Fotos de él con mi prima entrando y saliendo de hoteles, tickets pagados con nuestras tarjetas conjuntas, mensajes donde ella se refería a mí como la boba que mantiene todo. Capturas de pantalla de chats donde hablaban de cómo sacar beneficios de mi ingenuidad, incluso un audio donde él decía claramente que lo único que necesitaba era que yo firmara los papeles del divorcio sin drama. Así se queda todo en paz, porque la casa y la empresa ya están a mi nombre, no puede quitarme nada. Lo escuchamos juntos. No hizo falta ponerlo más de una vez. No gritó. No rompió nada. Solo se quedó sentado, completamente en shock, con la boca entreabierta y el rostro descompuesto. Luego de unos segundos, dijo con voz apagada que no podía creer que le hiciera eso el día de su cumpleaños. Y ahí fue cuando, por primera vez en meses, hablé sin filtros. Le dije que esto no era una venganza impulsiva. Era una consecuencia. Que cada vez que me mintió, cada vez que se acostó con alguien que consideraba mi familia, cada vez que usó mi dinero para mantener su doble vida, lo único que hizo fue cavar su propia tumba. Que yo no estaba destruyéndolo. Solo estaba firmando el certificado de lo que él mismo había demolido.
Se arrodilló. Literalmente. Lloró. Suplicó. Dijo que estaba confundido, que había cometido un error, que no sabía cómo me había convertido en esa versión suya que yo ahora detestaba. Que podía cambiar. Que solo necesitaba una oportunidad. No respondí. Me levanté, recogí ambas carpetas, apagué la luz del comedor y le dije que podía dormir en el sofá esa noche. Que no se atreviera a entrar a la oficina, porque la cerradura ya no era la misma. Y que a partir de ese momento, lo único que podía esperar de mí era silencio. Lo dejé ahí, de rodillas en el suelo, en la oscuridad, con la copa de vino intacta y el sonido del ventilador girando lentamente sobre su cabeza. Y por primera vez en años, dormí profundamente. Porque esa noche no solo le quité su vida. Me devolví la mía. Actualización 4. El silencio que siguió a aquella noche no fue casual ni momentáneo. Fue un abismo calculado. Un espacio que yo necesitaba para terminar de desmantelar, en completo orden, la estructura que lo había sostenido durante tanto tiempo. Me aseguré de que cada institución, cada persona clave y cada cuenta pendiente quedara correctamente cerrada, transferida o reestructurada. No podía dejar cabos sueltos. No bastaba con haberlo expuesto ante mí. Lo que yo quería era que perdiera todo aquello que lo hacía sentirse invencible, su reputación, su seguridad financiera, su red de contactos, su falsa estabilidad familiar, sobre todo. Esa imagen que durante años cultivó frente a todos de marido ejemplar y empresario honesto. Quería reducirlo al punto en el que ni su propio nombre tuviera valor alguno. Y eso, precisamente, fue lo que hice durante los 3 meses que siguieron. Una semana después de la confrontación, redacté una carta extensa dirigida a los socios externos de la empresa familiar. Incluía un resumen detallado de las irregularidades administrativas cometidas por él, firmadas por su propia mano, junto a las pruebas más contundentes que tenía. La envié a través de la abogada y pedí una reunión extraordinaria con los inversionistas minoritarios, que ya tenían ciertas sospechas desde antes pero nunca se habían atrevido a decir nada por temor a represalias. En esa reunión, con total calma y con los documentos en la mesa, mostré todo, desde las facturas manipuladas hasta los desvíos disfrazados de gastos operativos que él había utilizado para financiar su vida paralela. Les aclaré que, gracias al documento que él firmó, yo no estaba implicada en ninguno de esos movimientos, y que estaba en proceso de rectificar todo el daño. Ellos, al darse cuenta del riesgo legal que implicaba seguir ligados a él, no tardaron en exigir su retiro inmediato del organigrama. Fue despedido con una carta formal que llegó a su correo personal un lunes por la mañana. No hubo reuniones, no hubo oportunidad para explicaciones. Solo un documento, claro y lapidario, que le informaba que a partir de ese momento quedaba desvinculado de todas sus funciones. Sin derecho a indemnización alguna por pérdida de confianza y violación grave a los principios éticos de la compañía. Lo más irónico de todo fue que los términos usados en su despido fueron tomados de un reglamento que él mismo había promovido e impuesto años atrás para garantizar que la empresa mantuviera un estándar de excelencia. Lo vi con mis propios ojos la mañana en que abrió el correo. Estaba sentado frente a su laptop, aún con pijama, y de repente se quedó completamente inmóvil. No dijo nada. Solo cerró la pantalla con cuidado, como si creyera que al no mirar, todo dejaría de ser real. A los pocos días, también se quedó sin carro. El vehículo, que estaba a mi nombre desde hacía años aunque él siempre lo presentaba como suyo, fue vendido discretamente a través de una empresa intermediaria. Usé una parte del dinero para pagar deudas atrasadas que él había ignorado y el resto lo transferí a una cuenta nueva, también a mi nombre, de la que él no tenía conocimiento. Luego llamé al seguro y cancelé la póliza, lo que automáticamente dejó el auto sin cobertura. No tardó en notarlo, claro, y cuando me confrontó al respecto, le dije simplemente que el carro era mío y que había decidido venderlo porque ya no tenía sentido mantenerlo en esta nueva etapa de mi vida. No discutió. Estaba demasiado desmoralizado para pelear. En lugar de eso, empezó a usar taxis y a pedir favores a amigos que lentamente también se fueron alejando. Su círculo social, ese que tanto cuidaba y que utilizaba como escudo para su imagen de hombre exitoso, se fue desmoronando con una facilidad casi cómica. Bastó con filtrar cierta información, algunos mensajes especialmente repugnantes entre él y mi prima,
comentarios misóginos sobre otras mujeres, y una que otra grabación en la que hablaba mal de sus propios socios. Para que muchos dejaran de invitarlo, de responderle, de tomarlo en serio. Un colega cercano me escribió un día diciéndome que no sabía qué había pasado exactamente, pero que nunca imaginó que fuera tan sucio. Yo solo respondí que cada quien era responsable de sus decisiones. No tuve que ensuciarme las manos. Solo dejé que su propia basura flotara a la superficie. La prima, por su parte, ya estaba completamente fuera de escena. Luego de que su reputación laboral quedara arruinada, intentó comunicarse conmigo. Me mandó un mensaje que, de tan ridículo, casi me hizo reír. Decía que todo había sido un error, que nunca pensó que fuera a escalar tanto y que en el fondo, yo sabía que ella me quería. Ni me molesté en responder. Guardé el mensaje como prueba, por si en algún momento necesitaba mostrar que ella había aceptado implícitamente su participación. Pero más allá de eso, no volví a pensar en ella. Ya había recibido lo que merecía, anonimato, miseria y desprecio público. En cuanto a él, su caída siguió profundizándose. Al quedarse sin ingresos, sin activos y sin el respaldo empresarial que lo protegía, no tuvo más remedio que recurrir a sus padres. Pero ellos, lejos de ayudarlo, le reprocharon su irresponsabilidad y le dijeron que no iban a meterse en un escándalo que podría costarles la pensión. Entonces cometió su último acto patético, cambió su nombre en redes, eliminó su apellido paterno, el mismo que tanto usaba como carta de presentación, y se registró con el de su madre. Empezó a buscar trabajos pequeños en otras ciudades, mandando hojas de vida como si fuera un recién graduado sin experiencia. Lo supe porque una amiga mía, que trabaja en una consultora de recursos humanos, me envió su CV. Cuando vi la parte donde decía experiencia previa, asesoría financiera independiente, no pude evitar sonreír. Era exactamente eso lo que era ahora, un hombre solo, sin respaldo, sin nombre, y sin memoria válida de lo que alguna vez fue. Recibí también una carta escrita a mano semanas después. Un intento patético de reconstrucción emocional. Decía que me amaba, que había cometido el peor error de su vida, que entendía si no quería verlo nunca más pero que necesitaba decirlo una última vez, desde lo más profundo de su alma. Ni siquiera abrí el sobre. Lo dejé sobre el escritorio unos días, y luego lo usé como marcador para un libro de contabilidad tributaria que estaba leyendo. Una especie de recordatorio simbólico de que incluso el dolor más visceral, con el tiempo y la estrategia adecuada, se puede convertir en orden, en poder, en justicia. Él todavía respira, todavía camina, todavía existe. Pero ya no es nadie. Lo dejé exactamente donde debía estar, hundido en la sombra de lo que alguna vez pensó que sería. Y yo, en cambio, estaba lista para lo que vendría. La última parte. La más dulce. El cierre perfecto. Porque no solo iba a verlo firmar el divorcio, iba a entregarle los papeles desde el otro lado de la mesa, con una mano nueva entrelazada en la mía. Actualización final. Había esperado ese día con la paciencia de quien afila una daga durante meses, no para usarla a lo bruto, sino para hundirla con precisión quirúrgica en el momento más simbólicamente humillante posible. No bastaba con haberlo dejado sin casa, sin empresa, sin reputación y sin respaldo familiar. No. Yo necesitaba que su final quedara sellado en su memoria como un acto ceremonial, una escena que no pudiera borrar ni con terapia ni con años de negación. Quería que el último clavo en su ataúd emocional lo pusiera yo. En persona. Sin gritos. Sin lágrimas. Solo la verdad expuesta frente a él, con mi nueva vida comenzando justo en sus narices. Elegí un lugar neutro, uno que no tuviera ninguna carga emocional ni para él ni para mí. Reservé una sala privada en una notaría boutique del centro, de esas modernas, impersonales, donde cada rincón huele a madera tratada y los escritorios de vidrio hacen eco hasta de los suspiros. Coordiné todo con la abogada, la misma que me había acompañado desde el principio, y pedí que los papeles del divorcio estuvieran perfectamente organizados en una carpeta color marfil, sin logos, sin marcas llamativas. Todo debía parecer formal, sobrio, definitivo. Quería que la escena fuera limpia, fría, como el vacío que había dejado en su vida. Llegué 10 minutos antes. No sola. A mi lado iba él, mi pareja actual.
No era una relación improvisada ni una venganza sentimental. Lo había conocido meses atrás, en una conferencia de inversión a la que asistí como representante de la empresa ya renovada, y a diferencia del desastre que había dejado atrás, él era un hombre centrado, directo, generoso y, sobre todo, transparente. Nunca me vendió sueños vacíos ni intentó manipularme. Se interesó por mí con una mezcla de respeto y genuina curiosidad, y cuando le conté lo que había vivido, sin detalles escabrosos, solo lo necesario, me apoyó sin hacerse el héroe. Su única condición para acompañarme a ese cierre fue que yo estuviera segura. Le dije que no había un solo centímetro de duda en mí. No lo llevaba como trofeo. Lo llevaba como testigo de lo que ahora soy, una mujer que reconstruyó su vida sin pedirle permiso a nadie. Mi ex llegó con 5 minutos de retraso. La recepcionista lo condujo a la sala donde ya estábamos sentados. Lo vi detenerse en seco al vernos. Su rostro se desfiguró en segundos, pasó del orgullo forzado a la confusión, luego al dolor, y finalmente al vacío. No dijo nada. Caminó lentamente, con la mirada baja, y se sentó frente a nosotros. No preguntó quién era el hombre a mi lado. Supo la respuesta sin necesidad de decir una palabra. Saqué la carpeta y la puse sobre la mesa, girándola hacia él. Le dije con voz suave, pero firme, que solo faltaba su firma para cerrar todo legalmente. Que los acuerdos ya estaban listos, que no le correspondía absolutamente nada, porque así lo había firmado él mismo meses atrás, y que no había espacio para apelaciones ni modificaciones. Elogió los documentos con lentitud. Su respiración era pesada, como si cada página le costara aire. No lloró. Pero sus ojos estaban vidriosos, apagados, como si ya ni siquiera tuviera fuerzas para fingir. Cuando llegó al final, levantó la vista y me preguntó con un hilo de voz, «Todo esto fue planeado desde el principio, ¿cierto?» Le respondí que no. Que todo esto fue provocado. Que la única estrategia inicial era construir una vida juntos. Y que él fue el que decidió convertir ese proyecto en una ruina. Que yo solo aproveché los escombros y construí algo nuevo, sin él. Firmó sin hacer más preguntas. Tomó el bolígrafo con mano temblorosa, escribió su nombre, devolvió el bolígrafo sobre la mesa con un gesto resignado, y se quedó quieto, como si esperara que yo le dijera algo más. Me levanté, tomé mi copia de los documentos, le dejé la suya frente a él y, antes de salir, me acerqué lo suficiente para que solo él pudiera escucharme. Le dije que no me alegraba de verlo así. Que no era satisfacción lo que sentía. Era cierre. Era libertad. Y que lo único que lamentaba, era no haberme dado cuenta antes de quién era en realidad. Salimos sin mirar atrás. Afuera, el sol golpeaba fuerte, pero el aire estaba fresco. Respiré profundo. No como quien escapa, sino como quien vuelve a ser dueña de su propio cuerpo. De su historia. De su paz. Caminamos unos metros en silencio hasta llegar al auto. Mi pareja me miró sin decir nada, pero apretó mi mano con fuerza. En ese apretón estaba todo, respeto, apoyo, validación. El contraste no podría haber sido más claro. Yo venía de un hombre que me hizo sentir como un recurso útil. Y ahora tenía a alguien que me trataba como una decisión compartida. Nunca volví a saber directamente de mi ex. Me contaron que intentó rehacer su vida en otra ciudad, que cambió su número, que ahora trabaja en un cargo menor en una empresa que ni siquiera aparece en los registros públicos. Dicen que está más delgado, más callado, que evita hablar de su pasado. No me interesa. Su historia terminó el día que firmó esos papeles. Su apellido se extinguió conmigo. Su casa fue vendida. Sus contactos ya no lo reconocen. Y su legado quedó reducido a una carpeta firmada, guardada en el fondo de un archivo legal, como un recuerdo de todo lo que perdió por creer que yo nunca me atrevería. Y yo, por primera vez en años, camino sin peso. Porque la verdadera venganza no fue verlo caer. Fue levantarme. Y no solo más fuerte, sino absolutamente intocable.